Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 al 20 y 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes. Pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 11. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que había que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el puro final del tiempo de la Pascua, y cuando estamos a pocas horas de celebrar el gran acontecimiento de Pentecostés, la gracia del envío del Espíritu Santo, celebrado litúrgicamente y actualizado a nuestro hoy, a nuestro tiempo, miramos la conclusión del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos muestran cómo el anuncio del Evangelio no se detiene y por el contrario se expande a la capital del imperio más importante en tiempos de Jesús, Roma, la capital del gran imperio de los Césares. En efecto, dirá el apóstol Pablo que ha llegado a Roma y le han permitido vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilaba. Dice de alguna manera: yo, hermano, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Pero él señala que ni aun estas objeciones o inconvenientes le impiden expresar la esperanza de Israel en el Mesías que ha llegado a más allá de las cadenas y de la vigilancia que tiene de tropas romanas.
Concluirá el texto de Hechos de los Apóstoles que narra la historia del cristianismo naciente de la iglesia primitiva, como Pablo, antes de ofrendar su vida de manera definitiva siendo decapitado, permaneció por un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad y sin los estorbos de las envidias y los celos de sus coterráneos, que por cierto lo hicieron sufrir bastante. Por su lado, el Evangelio de hoy nos muestra una actitud muy humana en el proceso de maduración en la fe del apóstol San Pedro, cuando volviéndose atrás y estando con Jesús ve que lo sigue el discípulo amado por Jesús, San Juan. Al verlo, Pedro, que era primario para reaccionar, dice a Jesús: Señor, ¿y este que te sigue qué? Jesús le contesta a Pedro: si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué, tú solo sígueme. Parece un ataque humano de celos de Pedro contra Juan, porque también era un discípulo muy cercano a Jesús. Y esto nos muestra en la vida de la iglesia de todos los tiempos cómo empezamos el seguimiento a veces a partir de motivaciones muy humanas, pero luego vamos depurando esas motivaciones que nos inspiran a seguir a Jesús y avanzamos hacia una fe más pura que es capaz de superar el entramado de pasiones humanas que a veces nos mueven, los celos, las rivalidades, las competencias, el protagonismo, el afán por sobresalir. Finalmente, nos dirá este texto de Juan 21, también en la parte muy adelantada del Evangelio, que Juan, el discípulo amado, da testimonio de todo lo que ha escrito, y nosotros debemos de creer que su testimonio es verdadero. Y concluye de esta manera San Juan: muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Claramente es una afirmación, una frase hiperbólica o exagerada para indicar una enseñanza más profunda. El misterio de la persona y del mensaje de Jesús no se agota. Hace 2000 años, en su vida y ministerio público, realizó muchas acciones, entregó muchos mensajes sabios, pero a lo largo de 2000 años de caminar en la historia, Jesús sigue enriqueciendo la vida de numerosos cristianos, de santos, místicos, doctores y doctoras de la Iglesia que han interpretado de alguna forma la profundidad y la hondura inagotable de su mensaje. Simplemente, como lo hizo con el apóstol Pedro, se nos invita a esa palabra tajante: sígueme. El seguimiento, la imitación de Jesús. Él es el verdadero hombre y el verdadero Dios en quien no hay engaño. Él es el único que no pasa de moda. Es el hombre capaz de darle sentido y plenitud a nuestra existencia, y en él encontramos la certeza, a diferencia de las ideologías políticas o de las modas de pensamiento y modas culturales, que en Jesús no nos equivocamos. Como lo dijo en su momento el apóstol Pedro, cuando algunos discípulos abandonaron al Señor, Pedro le dirá de manera exhortativa y clarividente: Señor, nosotros no te vamos a dejar. ¿A quién iremos? ¿A quién buscaremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor
que rico en sabiduría y que ilumina nuestro caminar en la vida, te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. SOS Familia. En el mes de mayo, cuando honramos a la Virgen María, centro de la familia de Nazaret, te invitamos a una nueva temporada de reflexiones. San Juan Pablo II afirmaba que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Nos preguntamos sobre los hogares de hoy. ¿Por qué no quieren tener hijos? ¿Por qué se han multiplicado los divorcios? ¿Cuáles son las grandes causas del aumento de la depresión y la ansiedad infantil y juvenil? ¿Por qué se ha disparado en la familia el adulterio, la pornografía, la drogadicción? ¿Por qué la soledad, el encerramiento en torno a un teléfono? ¿Por qué la falta de comunicación en las familias modernas? Asistimos con asombro a un descubrimiento de nuestros hogares, construidos ahora sobre relaciones enfermas y heridas, sobre una vida superficial y material, que impide reconocer el sentido profundo de la existencia y el horizonte más alto que solo está en Dios, a quien ahora ignoramos. Encuéntranos todos los martes y jueves en un nuevo horario a las 8 p.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!